¿Qué tal, Carla? Sí, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente la memoria, pero que va afectando otras funciones de lo que son las funciones mentales superiores. Y tiene que ver mucho con la independencia también de esa persona, o sea, va afectando la memoria, pero va perdiendo la independencia en sus actividades básicas de la vida diaria. Eh, Se conoce o se habla mucho, pero porque es una enfermedad muy frecuente, más que todo asociada al envejecimiento. Y como tenemos una población que cada vez crece más en cuanto a la edad, es una enfermedad que se ve más que antes, quizás. Y en cuanto a estudios, siempre se intenta seguir estudiando porque es una enfermedad que no tiene cura. Entonces siempre está destinado al estudio porque al ser tan presente, bueno, la idea sería, por supuesto, alguna vez modificar eso. También es una enfermedad que si bien existen muchas medidas de prevención, a veces, como todo, no existe una prevención al 100%. Entonces, por supuesto que se intenta prevenir, lo que pasa es que es un trabajo a lo largo de toda la vida. Entonces muchas veces a lo largo de toda la vida uno no puede exactamente modificar todos los hábitos y al final a lo mejor se termina desarrollando. Lo más frecuente del Alzheimer es el Alzheimer esporádico, el que no es relacionado a una herencia y que tiene que ver justamente con todos estos estilos de vida que van modificando y afectando y a la larga se desarrolla la enfermedad. El Alzheimer hereditario, en ese caso, bueno, ¿cómo se transmite a las generaciones venideras? ¿Se saltea alguna generación o va sí o sí de generación en generación? ¿Cómo es? Claro, lo más probable siempre es eso, que se repita bien en las generaciones y se empieza a presentar a una edad mucho más temprana que lo que es el Alzheimer esporádico, que empezaría después de los 60, 65 años. Este es mucho más temprano, entre los 30, 40 años se suele ver, ¿sí? Ya fallas puntuales en la memoria. Es menos frecuente, pero bueno, cuando lo es así, tiene un patrón bastante característico, bien repetitivo en la familia y con un inicio más temprano y una evolución mucho más rápida y quizás más grave, ¿cierto? Pero por esa son pacientes jóvenes con una evolución mucho más rápida de lo que sería el esporádico, que ya son más grandes, que la evolución es más lenta. Quizás hacen todo lo mismo de la enfermedad, pero una presentación distinta. ¿Cuáles son los síntomas o las advertencias que debe tener en cuenta la gente de lo que les puede estar sucediendo y que pueda pensarse que es Alzheimer? Bueno, la falla en la memoria, puede haber muchos tipos de fallas, pero puntualmente la del Alzheimer es que ellos no recuerdan lo sucedido recientemente, porque no lo pueden almacenar, no hay ya almacenamiento de memoria reciente, entonces en el día a lo mejor no recuerdan eso que hicieron. Pero no es ese olvido de que a lo mejor no me olvido un día y me lo recuerdan y me acuerdo, sino que a veces en la misma conversación, teniendo, no recuerdan lo que se ha conversado y te lo vuelven a preguntar y te lo vuelven a preguntar y hay una característica que es que recuerdan mucho el pasado o casi vivieran en esa época, muy presente cuando eran niños, cuando vivían sus padres, eso siempre hablando bueno, entendiendo que ella es un paciente más añoso, ¿no? Esas dos características son bastante típicas. Y después, como te digo, siempre va acompañándose de alguna pérdida de la independencia. Ya no pueden vivir solos, no, algo van perdiendo, o el aseo, o la alimentación, o la vestimenta, o el manejo del dinero. Y después vienen otros síntomas ya quizás acompañando la enfermedad que tienen que ver con la movilidad, la rigidez, el enlentecimiento y bueno, muchos otros cambios del cuerpo, ¿sí? Asociado a la enfermedad. Esta enfermedad, cuando se detecta, ¿en cuánto tiempo avanza, digamos, o depende de las edades, a la edad que se detecte, depende si es hereditario o no? Bueno, en realidad típicamente tiene una meseta, o sea, se diagnostica y pasa quizás muchos años, capaz 10 años igual,
y hace como una caída, un quiebre de empeoramiento con un deterioro bastante importante, porque si uno recorriera toda la enfermedad, bueno, son pacientes que van a quedar con poca movilidad, con asistencia para todas las actividades, sin hablar, sin reconocer familiares o sin reconocer personas. Entonces, no siempre sabemos si van a llegar hasta ese estadio, pero sí, una vez diagnosticado, muchas veces avanza un poco, pero se mantiene muchos años igual, y después hace un quiebre, una caída de esa meseta con un empeoramiento. Si hablamos de casos hereditarios, no, por ahí no te haría esa meseta, es una progresión como más rápida. La familia, ¿qué hace con un paciente o una persona que se le diagnostica Alzheimer? ¿Cómo le tiene que cuidar? ¿Cómo tiene que atenderla? Bueno, muchas veces, digamos, advertimos sobre lo que puede llegar a pasar, siempre diciendo que no sabemos si realmente lo van a vivir, ¿cierto? Pero bueno, conocer de que si aparecen ciertos síntomas son normales. Y bueno, en lo posible muchas veces tratar, si existe la posibilidad, de que ese cuidado no quede al cuidado del familiar, porque uno termina siendo el cuidador de su familia, y crea un desgaste físico y emocional muy importante para ese familiar, porque no solo ve cómo está transcurriendo ese cambio, sino que no está preparado para la asistencia de alguien así. Así que en lo posible, porque bueno, eso también tiene cierto costo, ¿cierto? Porque uno tiene que, o bueno, también desprenderse, dejar a cargo a alguien que no quiere manos de otro, pero siempre la ayuda de alguien externo es buena, y desligarse de cierta forma de esos cuidados. Pero bueno, si puntualmente tendría uno que ayudar, la idea es a veces no contradecir esas incoherencias por ahí, porque genera a veces como ansiedad en el paciente enfermo, ¿cierto? O nerviosismo por esa contradicción, sino más bien cambiar el tema y siempre tratar de orientar sobre lo actual. O sea, tratar de hablarle de la actualidad, de mostrar que es de día o que es de noche, para tratar de organizar también eso, es el sueño y la orientación, porque también cuando van cambiando o no reconociendo el día por la noche, desorienta más y pasan, a lo mejor toman la noche por el día. Entonces tratan en lo posible de no contradecir, de orientar y de asistir en lo que haga falta. La persona con Alzheimer termina falleciendo de Alzheimer por este deterioro, bueno, cognitivo y neuronal, o no, digamos, puede morir de otra cosa y tener esta enfermedad durante muchos años. Claro, lo más probable es que fallezca de otra cosa, porque son pacientes sanos por dentro. Por lo general, no es que en todo sea así, pero muchas veces son pacientes que cognitivamente no están bien, pero físicamente, en sus órganos internos y todo, sí. Entonces sí, a veces son pacientes que viven muchos años y luego sí, porque como te digo, ellos van dejando de comer, dejando de tomar agua, limitando la movilidad, con incontinencia de esfínteres, y eso sí lleva a veces a que a lo mejor su inmunidad no sea buena y pueden adquirir infecciones o pueden deshidratarse, y ahí esas complicaciones pueden ser el desenlace, pero no particularmente el deterioro cognitivo. Quizás sí todo lo que eso te puede exponer, pero por lo general no, son pacientes que vivirían muchos años. ¿Se puede prevenir el Alzheimer? Bueno, sí, como toda enfermedad siempre hay cosas por hacer. Si partimos desde cuando uno es sano, bueno, la estimulación cognitiva sería lo primero, o sea, siempre estar estimulando el cerebro de cualquier forma, aprender un idioma, aprender algún deporte o realizarlo, porque el mismo deporte, o sea, la actividad física libera factores que son neuroprotectores de la actividad cognitiva. Alguna manualidad. ¿Tiene la pantalla, las pantallas, ayudan o no, digamos? ¿Qué es preferible? Sí, digamos, siempre que sea algo que uno haga
y que sea un reto y un desafío, no algo que uno ya esté acostumbrado a hacer y que salga como por que sale, digamos. Debe ser algo, un reto mental. Si es a través de la pantalla o a través del papel, bueno, si la pantalla por ahí es cierto que te facilita mucho, porque si uno pone estimulación cognitiva o busca, y bueno, va a encontrar, pero tiene que ser algo que uno no esté acostumbrado a hacer, que realmente sea un desafío mental, y bueno, y es como poner a trabajar el cerebro. Incluso también adquiriendo nuevos conocimientos, también aprendiendo, por eso por lo que te decía del idioma o de alguna actividad, eh, previene, digamos, se sabe que quien tiene mayor reserva cognitiva está más prevenido del deterioro cognitivo. Y después, bueno, en quienes quizás tienen enfermedades previas, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipemia, el sedentarismo, fumar y el alcohol, todos ellos se relacionan al deterioro cognitivo. Entonces, algunas se pueden evitar o retirar, como el alcohol o el cigarrillo, y en las otras controlarlas, tener un control. Una vez que, bueno, que uno ya tiene un diagnóstico, tener control de esas enfermedades porque tienen relación o predisponen o son un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Y en cuanto a la alimentación, se recomienda mucho la dieta mediterránea, que es la que tiene más, o el omega 3 es el que se sabe que es protector. Eso en cuanto a la alimentación y los hábitos de vida, bueno, como te decía, eso del ejercicio físico, además. Y después todo lo orientado a los juegos de ingenio o a los crucigramas, rompecabezas, sopa de letra, quizás cosas simples, mejor si uno creara de eso un hábito para la prevención. Muchísimas gracias.